7:31, ya se encuentra en nuestro segmento de entrevistas con nosotros la asambleísta Natalie Arias para hablar sobre lo que ha ocurrido estas semanas en la Asamblea Nacional. Muy buenos días, asambleísta, gracias por su presencia aquí. Muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, esta semana, de hecho el día de ayer, se aprobó el informe elaborado por la Comisión Ocasional para investigar el caso Gran Padrino. Así es. Tenemos una serie de observaciones con respecto al procedimiento, porque en realidad lo que se ha buscado es adaptar un relato a través de este texto a unas conclusiones ya prefabricadas. Escuchábamos el día de ayer, entre otras, digamos, críticas a lo que se realizó en la Comisión Ocasional desde su bancada. ¿Cómo lo miran? Dicen que no hubo investigación, una investigación real dentro de la comisión. Así es, efectivamente, la investigación ha sido nula, al punto de haber apuntado todos los cañones hacia el presidente Lasso y haber obviado incluso las conclusiones y recomendaciones al resto de funcionarios, pues que en este caso podrían llegar a tener, dentro de este presunto caso de corrupción, una responsabilidad política directa. Eso quería preguntarle, a la interna, ¿qué se dice sobre la omisión de incluir a Ronnie Aliaga, que también fue involucrado en los audios? Incluso él en la comisión dijo que eso no era vinculante, efectivamente él no está en el informe, y también se habla de que estos presuntos actos de corrupción venían desde el 2016 y no se menciona. A la interna, en los pasillos, ¿qué se dice? ¿Cuál habría sido la causa para no tocarlos? Tengo que reconocer el trabajo realizado por mi colega asambleísta Grubel Zambrano como parte de la comisión. Ayer presentó un informe de minoría haciendo alusión a todos estos puntos. Las omisiones, porque efectivamente el plazo es sumamente importante y en el instante en el que se pretendía aumentar el plazo para que cubriera desde el 2016, el rechazo, la vehemencia de ese rechazo preocupó muchísimo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque podría involucrar también esos nombres de gobiernos anteriores. Entonces, claro, pues es curioso, por decirlo menos, que se trate de dar validez al audio para unas figuras, pero para otras no. Entonces el audio es válido mientras te acusa a ti, pero no cuando me acusa a mí. De acuerdo. Y el día sábado, ¿ustedes qué prevén? ¿Qué es lo que se espera que pasará? ¿Se conseguirán los 70 votos para aprobar el informe? Creo que es importante que los ecuatorianos conozcan cuál es el procedimiento en este caso. Primero, en realidad no era necesario como tal el informe ni una investigación previa en ese sentido. Podrían haberlo hecho quienes tuvieran el interés en presentar un juicio político de manera particular y después presentarlo dentro de un documento que solicite ese juicio político. Va a ingresar al CAL y del CAL tendrá que ser remitido a la Corte Constitucional. El paso fundamental en este sentido, porque es el que va a dar o no la viabilidad para continuar con el tratamiento. Antes de iniciar, o más bien de regresar a lo que ocurrirá el sábado, solo para tenerlo claro, es decir, cuando ingresa al CAL, no es que ustedes tienen que, digamos, aprobarlo o negarlo, simplemente, digamos, este trabajo del CAL es remitirlo a la Corte Constitucional. Así es, verifican ahí una parte de los requisitos de forma y el último requisito, salvo que no tuviera, por ejemplo, las firmas o el documento como tal estuviera incompleto, ¿no? Pero entonces, para el sábado, ¿les quita el sueño el hecho de quizás negociar o encontrar los votos para impedir que se lo apruebe, o al contrario? Creo que es un hecho que va a tener los 70 votos, es una mayoría que en este caso se ha pronunciado en ese sentido. Ahora, el juicio político como tal ya es otra cosa, sin duda alguna. De acuerdo, es decir que para este sábado, como ha dicho mi compañero, no les quita el sueño conseguir que no se apruebe. Yo creo que sí es una preocupación, no solamente para la bancada del Acuerdo Nacional y para quienes apoyamos al gobierno desde la Asamblea, sino para todos los ecuatorianos. Estamos hablando de un escenario, en este caso, muy similar al que podría constituir un golpe. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que se hayan configurado, en este caso, aquellas causales que realmente ameritarían un control político hacia el presidente de la República. Y en la Asamblea hablan sobre una posible muerte cruzada que dicte el presidente en el caso de que este juicio político llegara a efectuarse, se lleve a cabo porque la Corte lo apruebe. Muchos dicen, muchos dicen buscar que esa presión exista al punto de tratar
y esa es expresión de ellos, no nuestra, orillar al presidente. Imagínense ese escenario. En vez de ocuparse de legislar y fiscalizar realmente las acciones que podrían constituir una responsabilidad política, dedicar todos los esfuerzos de una mayoría en este instante hacia la destitución o hacia el juicio político o hacia el hecho de plantear una muerte Pero cruzada. si este proceso avanza, ¿ustedes estarían de acuerdo en que tal vez el presidente se adelante llamar a una muerte cruzada? Siempre será una herramienta constitucional puesta sobre la mesa porque está incluida dentro de nuestro diseño institucional. Sin embargo, es responsabilidad, y así lo ha planteado en este caso el presidente Lasso, la culminación del mandato. Ese es su propósito para poder cumplir con el resto de ese plan de trabajo que estuvo comprometido desde el inicio. Ahora, vamos un mes hablando sobre esta comisión, sobre las investigaciones, ahora se viene otro proceso en el caso de que lleven a cabo el trámite para el juicio político. ¿Qué proyectos de ley urgentes e importantes de relevancia se están dejando de lado por este interés que tiene la Asamblea en otro tema? Sin duda alguna, allí hay mucha tela que cortar. El día de ayer, por ejemplo, esta novedad del día de ayer con respecto al informe opacó por completo un paso muy importante que fue el informe para el debate correspondiente en la reforma constitucional que se requiere para poder contar con el apoyo suplementario de las Fuerzas Armadas en el trabajo que realiza en este momento la Policía Nacional, es decir, las fuerzas del orden en un mayor nivel de coordinación y complementariedad. Así es, y el día de ayer ya salió el informe favorable en ese sentido que pueda llegar al Pleno para poder discutir. Si este proceso avanza, o más bien se estancara en algún punto y luego, digamos, sigue este trabajo habitual de la Asamblea Nacional, ¿cómo sanar esta relación ejecutiva-asamblea? Verá, el nuevo ministro de Gobierno, el reciente ministro de Gobierno ha utilizado estas 3 primeras semanas para tocar todas las puertas. Se ha reunido naturalmente con quienes en este caso podrían haber tenido primero una primera apertura, una apertura inicial para poder hablar de estos temas, porque efectivamente los comunicados en algún instante llovieron con las negativas con respecto al diálogo. Se ha reunido con jefes de bancada dentro de la Asamblea. Se ha tocado algunas puertas, yo creo que ya pronto podremos tener un reporte de su parte con relación a esas primeras aproximaciones. ¿Pero cree que hay quizás una línea externa que maneja estos hilos? Se lo pregunto porque se hablaba de que en este informe borrador, no el aprobado, incluso había sido hecho fuera de la comisión. Fue una crítica realizada por nuestro jefe de bancada, el asambleísta Juan Fernando Flores, cuando se pidió la prórroga, cuestionando qué es lo que motivaba en realidad esa prórroga, si ya prácticamente el informe estaba hecho de acuerdo a lo que se venía escuchando en este punto. Eso puede entorpecer entonces justamente lo que mencionamos, de que haya una especie de diálogo o de acuerdo mutuo. Así es, ¿usted tiene esperanza de que se sane esta relación? Yo sí creo que es posible. Yo voy a creer siempre en el diálogo, en la posibilidad de llegar a acuerdos, incluso en los momentos más críticos como estos. La reunión, por ejemplo, del ministro de Gobierno con el actual presidente de la Asamblea Nacional es cuenta de aquello. Y por cierto, estamos ya a 2 meses de que haya cambio en el CAL y en las autoridades de la Asamblea. El presidente de la Asamblea tiene funciones hasta el 24 de mayo. Ya se empieza a hablar también de lo que será esta transición y quién podría postularse. Sí, hasta el 14 de mayo, efectivamente. Sí, se ha discutido, pero estamos en una etapa preliminar en este instante. De hecho, pues, cada una de las bancadas tendrá que proponer los nombres que consideren. ¿Ustedes ya tienen algún nombre que podrían proponer? No, aún no. Es parte de lo que se va a discutir en los próximos días. Hemos estado volcados al tratamiento de estos temas que son de importancia nacional. Y llamémosle juego político de lo que sucede ahorita con la comisión y eso, ¿cree que es parte de una previa de lo que podría ser entonces, o de quienes busquen tener las máximas autoridades de la Asamblea Nacional? Sí está relacionado, definitivamente podría estar relacionado en ese sentido, pero más allá de eso estamos hablando de un escenario en el que a pesar de esta agresividad con la que se está buscando retirar del poder al presidente Lasso, también puede ser posible. Una vez que esto se supere, eventualmente pues podemos volver a retomar esta otra. ¿Qué ocurre también con los